El Instituto GEPO le da la más cordial bienvenida a estas dos pláticas que son muy trascendentes, muy importantes, sobre temas que hoy en día están actuales totalmente. El estudio dogmático de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también tenemos hoy un especialista en materia constitucional que nos va a hablar sobre la cuestión del secreto profesional relacionado con lavado. El doctor Ricardo Alonso García, que él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por las Universidades Argentina de Buenos Aires, Empresarial Siglo XXI, Nacional de Córdoba y El Salvador. Es también académico correspondiente de la Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard y Nacional Autónoma de México. He impartido cursos de posgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Actualmente es catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea. Es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de Derecho Europeo. Actualmente es el decano de la Universidad Complutense de Madrid, para mí una de las más importantes de toda la Unión Europea y de mayor trascendencia por la gran relación que tiene con México. Doctor Ricardo. Muchísimas gracias, doctor Rafa. Muchísimas gracias, Ángel Aguilar, por la invitación. Buenas tardes. Fíjese usted, les voy a dar un dato quizá desconocido por estas tierras. Aproximadamente el 75% de la normativa nacional tiene algún tipo de vinculación con normativa de la Unión Europea. Este es el primer dato importante. Segundo dato importante, aunque no sean ustedes especialistas en derecho europeo, me imagino que algo les sonará de cómo nació el fenómeno de la integración europea, de lo que hoy es la Unión Europea. Ya les adelanto, saben que las comunidades europeas ya no existen, dejaron de existir en el año 2009. Ahora toda esa operación que se inicia en la década de los 50 ha quedado absorbida por una sola organización, hoy que es la Unión Europea, cuyos orígenes están en esas tres comunidades que se firman en los años 50, la CETA, la CE y la CEA, para, saben ustedes, porque esto es historia, para evitar una nueva guerra mundial que naciera de tierras europeas. Así nace el proyecto franco-alemán de los años 50. Y como empezó, también les estoy dando unas notas muy generales de lo que es la Unión Europea. Saben ustedes que empezó con el objetivo inmediato, ese sí que es un objetivo inmediato, la consecución de un mercado común. Un mercado común, lo que se denomina un mercado interior, es decir, un mercado con un arancel externo común, en el que el producto que entra, el producto mexicano que entra por Estocolmo, paga un arancel que se entra por Lisboa, entra por Nápoles, y a partir de ahí circula libremente en el interior de la Unión. Por tanto, arancel externo común, y en el interior de ese territorio libertad de circulación de mercancías, de servicios y de capital. Capitales y trabajos. Aunque insisto mucho en esta idea, esto nace como un proyecto dinámico. No olviden nunca esa frase, porque es una frase que estaba en la declaración de Robert Schuman, que fue que el ministro de Exteriores francés se lanzó esta invitación a los alemanes el 9 de mayo, que es el Día de Europa de diferentes fuerzas, abuso de la Unión cada vez más estrecha. Los alemanes cada vez más estrechas no se sabía que iba a acabar en los años 50, pero a día de hoy ya sí que es una realidad que además del mercado común, hoy por hoy, en la Unión Europea estamos jugando a un segundo mercado común, pero este mercado común ya no es un mercado común de mercancías, que es lo que se denomina el espacio de libertad, seguridad y justicia. Ese espacio de libertad, seguridad y justicia es un espacio en el que se persigue es ni más ni menos que los ciudadanos de la Unión, los que tienen pasaporte de la Unión Europea, quien tiene pasaporte de la Unión Europea, quien tiene un pasaporte nacional, esto es una regla básica, una regla de oro de la Unión Europea, es la condición de nacional de un Estado miembro la que te otorga la condición de ciudadano de la Unión. Pues bien, los ciudadanos de la Unión circulan libremente por el territorio de la Unión. Se empieza a construir este espacio de libertad, seguridad y justicia europeo, que en definitiva nos
bien decía, lo que intenta fabricar es una suerte de derecho penal común, no uniforme, derecho penal. Saben ustedes que es un derecho muy nacional, donde asoma normalmente la sensibilidad de los Estados miembros para ceder soberanía al respecto. Se intenta fabricar un derecho penal en el escalón europeo de tipo armonizador. Las normas europeas uniformadoras lo que hacen, como su propio nombre indica, los reglamentos europeos, esos así llamados reglamentos europeos, son unas normas únicas para toda Europa. Una vez que Europa, la Unión Europea, emite un reglamento, ese reglamento desplaza a las legislaciones nacionales, que por tanto no pueden coexistir con la legislación europea. Junto al derecho europeo de carácter uniformador está el derecho europeo de carácter armonizador. Aquí no hay una pretensión omnímoda por parte de la Unión Europea. Lo que pretende la Unión Europea es, porque no me indica, armonizar las legislaciones nacionales. O sea, el punto de partida es que la legislación europea lo que hace es sentar unas directrices, de hecho la normativa que utiliza la Unión Europea, que se denomina directivas, esas directivas europeas que reciben el nombre de qué, lógicamente, directriz, marcan unas directrices normativas que tienen que ser desarrolladas e implementadas por las legislaciones de los Estados Unidos. En ese contexto, en un momento determinado, la Unión Europea empieza a legislar sobre la prevención del delito del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Así se llama la primera directiva de los años 90. Directiva para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En relación específicamente con la función del abogado, esa directiva establece una serie de obligaciones referidas no solo a los abogados, sino también a los notarios y a los registradores. Queda obligado a transmitir cualquier sospecha que advierta cuando está asesorando a su cliente a las denominadas UIF, a las unidades UIF, a las unidades de inteligencia financiera. Por lo siguiente, ya la tercera directiva, que es la que planteó todos los problemas, previó que aquellos Estados miembros que contaran con colegios profesionales de abogados podrían establecer en sus respectivas legislaciones nacionales, y aquí viene una norma de carácter armonizador, que no impone. Los Estados miembros podrán, si quieren, no están obligados, podrán, si quieren, prever en sus respectivas legislaciones que en vez de quedar obligado el abogado a transmitir esa sospecha directamente a la unidad de inteligencia financiera, transmita esa información a su colegio profesional. Problemas que planteó tremendos en Europa esta normativa, para que vean. Bien, el problema que se plantea en Europa es el siguiente. Cualquier proyecto a día de hoy en Europa que va a tocar, por muy colateralmente que sea, algún aspecto de derechos fundamentales, cualquier proyecto en Europa, en un Estado miembro de la Unión Europea, España, por poner el caso, un juez, el operador jurídico, vuelvo a decir, el operador jurídico, el abogado que está pleiteando y el juez en última instancia tiene que estar muy acostumbrado a ¿qué? A manejar, con ese pleito que va a tener encima de la mesa, a manejar normas nacionales, normas supranacionales y normas internacionales. Esa complejidad se acentúa, sin embargo, si se tiene en cuenta el que cada catálogo tiene su propio intérprete supremo. El catálogo nacional, el propio Tribunal Constitucional y o Supremo Nacional, no Constitucional español. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión tiene su propio intérprete supremo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, que así se conoce, el Tribunal de Luxemburgo. Y luego está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que es el intérprete supremo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Fíjense ya, el tema empieza a hacerse más complejo. El problema viene ¿por qué? Porque cada texto tiene su intérprete
supremo, y ahí empiezan los problemas. Un mismo texto, diciendo el texto exactamente lo mismo, puede ser interpretado de una manera por el Tribunal Constitucional Español, de una manera más generosa o menos generosa por el Tribunal de Luxemburgo y de una manera distinta a los otros dos por el Tribunal de Estrasburgo. Y aquí es donde comienzan los problemas, claro. Ahí es donde comienzan los problemas. Resulta que el juez nacional ordinario, que está conociendo un pleito, se puede encontrar con que en ese pleito del cual está conociendo tiene que llamar a ese juez ordinario a intervenir incidentalmente en el pleito al juez constitucional, al juez de Luxemburgo y al juez de Estrasburgo. Fíjense, y el sujeto que resulta afectado por ese acto administrativo de la aplicación cree que se produce una vulneración de un derecho fundamental. Impugna el acto administrativo solicitando la anulación del acto ante el juez contencioso administrativo. Pero ese acto tiene la cobertura de una ley. Entonces, si el juez ordinario español cree que la ley vulnera el derecho fundamental por la llamada de la Constitución española, entonces hay que interpretar dos normas europeas, la directiva y la carta. Pero ahí pasaba. Resulta que en el año 2013 se firma el protocolo 16 anejo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que todavía no entra en vigor, está a punto de entrar en vigor, que regula lo que se denomina como opinión consultiva en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El juez nacional, que en el marco del litigio del cual esté conociendo, tenga que manejar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y crea que un derecho del convenio plantea dudas interpretativas que están provocando problemas sistémicos en la aplicación de ese convenio en el ámbito interno, queda obligado a ¿qué? A dirigirse al intérprete supremo del Convenio Europeo, que es el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, que tenemos un juez que no sabe si para resolver el pleito se tiene que dirigir al juez constitucional, al juez de Luxemburgo o al juez de Estrasburgo, porque ya le está delante. Nada dicen esos ordenamientos acerca de cómo se interrelacionan entre sí. ¿Dónde se plantea el problema a día de hoy resoluble? La Unión no está sometida al convenio, pero el derecho nacional está sometida al derecho de la Unión y al derecho del convenio. Y por tanto, yo les adelanto qué es lo que puede suceder y ha sucedido en el tema del lavado de activos. Si esa legislación española ha desarrollado correctamente esa directiva, al día siguiente en que Estrasburgo emite esa sentencia contra España, el juez español se encuentra ante una encrucijada, ante un dilema que no tiene solución. O cumplo con la sentencia de Estrasburgo y por tanto incumplo la legislación de la Unión, o me aferro a lo que dice la directiva de la Unión bajo riesgo de ¿qué? De que vuelva a ser condenado por Estrasburgo. Bueno, pues todo esto que les acabo de contar es lo que ha pasado con la directiva del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¿Qué es lo que pasa? El abogado francés, después de haber pleiteado, haber agotado las vías judiciales internas, llega a Estrasburgo para que controle Estrasburgo la legislación francesa dictada en desarrollo de esa directiva europea de blanqueo de capitales a la luz no de la tutela judicial efectiva, eso ya había sido oficiado por el Tribunal de Justicia, a la luz del artículo 8 del convenio, derecho a la vida privada y familiar. Cubre el secreto desde la perspectiva, doble ojo, del abogado y del cliente, pero que no tenga un contralímite. Un contralímite que puede venir o de otro derecho fundamental o del interés general. En el caso del artículo 8 viene perfectamente limitado, salvo que, o permitiendo que por ley, de exigencia por ley, se puedan establecer limitaciones, en este caso al sujeto profesional, en defensa de seguridad nacional
orden público y prevención de delitos. Es decir, cabe limitar el derecho en defensa de un interés general siempre y cuando esa defensa del interés general no se aplique de manera desproporcionada. La aplicación del test de proporcionalidad. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, la legislación francesa pasa el umbral porque permite una intervención de los pares del abogado implicado, de sus pares, que es el propio colegio de abogados, el cual, mediante una operación de filtraje, sea el que decida el que, si da recurso o no a la sospecha a la unidad de inteligencia financiera. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo vamos a entrar ahora a escuchar al profesor doctor Miguel Ángel Aguilar López. Es doctor en Derecho, máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos, Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de sus actividades laborales, muy modestamente pone en su síntesis curricular abogado postulante, agente del Ministerio Público Federal, juez de distrito y actualmente es magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal, que es un hombre que a nivel nacional e internacional tiene un gran reconocimiento por su obra escrita, por su sapiencia, pero sobre todo su gran calidad humana. Quiero ceder el uso de la palabra a mi querido amigo Miguel Ángel Aguilar López para que diserte sobre el estudio dogmático del tipo penal de lavado de dinero, o lo que llaman operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueo de capitales. Perdón. Muy buenas tardes, noches. Si nosotros analizamos las resoluciones judiciales, en primer lugar se juzga un hecho y después se analiza la disposición normativa, la disposición legal que puede subsumir ese hecho, por lo que obtenemos los elementos legales de la norma jurídica. El estudio dogmático o la explicación científica la vamos a sustraer de los elementos genéricos del tipo penal para el delito en particular analizado, para sustraer los elementos específicos. Después de ello, como premisa mayor este contenido normativo, la premisa menor sobre el hecho son los medios probatorios o la prueba en sí, la circunstancia, los conectores, para que su apreciación o su valoración, el juicio de tipicidad es la adecuación positiva o el aspecto negativo de ese hecho normativamente desprendido sobre el contenido de la prueba para poder afirmar si hay tipicidad o no existe tipicidad. Conscientes, inconscientes, racional o no, pienso que eso es lo que hacemos los jueces mexicanos, por lo menos en las cientos o miles de resoluciones que han analizado de los fueros comunes, fueros militares, fueros federales y en justicia lo dice. Pero yo creo que un juzgador debe de aprender a escuchar a las partes. Eso es importantísimo, sabernos escuchar. Y es interesante, verdaderamente, el poder compaginar la academia o la potestad de juzgar. En mi reflexión muy personal, yo requiero ambos aspectos. Para poder analizar aspectos verdaderamente de solución. Y en este contexto, hace poco, en uno de los casos más importantes que he resuelto, la defensa alegó esto ante el juez de la audiencia, el juez de control, al formular alegatos en la imputación, y vuelve a sostener: los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita tienen su génesis en el combate al narcotráfico. Por ende, si las conductas atribuidas no provienen o guardan relación con actividades que incumben el manejo de drogas, se está ante una atipicidad. Recuerden, verdaderamente hay una discusión académica de tres ilícitos: blanqueo de capitales, delincuencia organizada
y uno que está impresionante, enriquecimiento ilícito, en el que se reitera y se reitera que es inconstitucional y viola la presunción de inocencia. Bajo una perspectiva de política criminal, releo lo expuesto por Ricardo Alonso García. La fuerza de delincuencia organizada radica en el establecimiento de alianzas o vínculos en todos los niveles, en muchas ocasiones incluso el político y militar, y con ello la ayuda de actos de corrupción y violencia desmedida a fin de su impunidad. Diversifican cada vez más su perniciosa esfera de acción y constituye un gran daño a la humanidad. Es entendido que los inicios de la delincuencia organizada, las actividades primordiales eran el terrorismo y el narcotráfico. Incluso por ello las Naciones Unidas suscribían la idea de que el decomiso de las ganancias ilícitas era el método más efectivo para desarticular las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, lo que se justifica en la convención antes referida. Mientras que la delincuencia innova formas de actuar en esa diversidad, se multiplican los casos en que se involucran a funcionarios que se asocian con la finalidad de allegarse recursos ilícitos. ¿Cuál es la política real y verdadero del blanqueo de capitales? Que nunca, jamás, en ningún rincón del mundo, el dinero malo se vuelva bueno. Ese es el aspecto ideológico, el aspecto más importante según lo expuesto. A fin de llegarse a recursos ilícitos a través de la corrupción, no se puede permitir a líderes corruptos participar impunemente en conductas delictivas o que gocen de riquezas mal habidas. Circunstancia primordial por lo que se buscó la asistencia jurídica. Detener ese flujo de capitales clandestinos, no solo para mermar a la organización, sino evitar el disfrute de ese enriquecimiento. En nuestro país, el delito de delincuencia organizada abarca 11 figuras delictivas. Actualmente son 23, entre ellas en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La corrupción en muchos países, y en México primordialmente, se ha convertido en una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencia corrosiva para la sociedad, cuyas consecuencias el Estado está obligado a reparar porque representa el más grande obstáculo para el desarrollo social, económico, político de esta nación. De actos de corrupción que impactan la economía nacional al desviar recursos públicos de su fin, deben ser sancionados. Desarrollar la estructura o estudio científico dogmático permite que el juzgador tenga certeza, tenga eficiencia y tenga eficacia en la toma de decisión. Finalmente, la decisión, la reflexión que a cada uno de ustedes importa en el análisis dogmático de las normas, en su posición académica, defensores, ministerios públicos, juzgadores o en cualquier actividad inherente al propio derecho, no tendría por qué si tener una posición igual a la mía. Muchas gracias. Por el tiempo vamos a ceder el uso de la palabra y quisiera quien haga preguntas que sean concretas. O sea, concretamente, ¿qué quiere preguntar y a quién le van a? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntas para el doctor Ricardo Alonso García. Dentro de lo que es que se tiene presunción de sospecha, ¿a qué se refiere con sospecha? ¿Qué entran dentro de los supuestos de sospecha? Un concepto jurídico indeterminado. Claro, la norma no puede ir más allá. La norma no puede ir más allá de la sospecha. Eso es un concepto jurídico indeterminado, analiza caso por caso. De ahí la dificultad, claro. El doctor Miguel Ángel, principalmente su opinión después de tener las
modificaciones a la ley en el 2014 y la ley para prevenir, ¿qué se necesitaría para tener mayor eficacia? Te lo puedo decir plenamente. Y siempre ha sido muy complejo, muy difícil acusar y juzgar a una persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Porque a diferencia de algunos países europeos, nosotros en México tenemos elementos subjetivos del tipo penal. ¿Cómo poder demostrar ante esta declaración o incluso que él se niega a declarar? ¿Cómo puedes accesarle este esquema? Es un derecho mundial que un juez no puede concluir una audiencia sin que una persona exprese, ¿no? Y por ejemplo, no sé si has advertido que la ley Código Fiscal señala que puede ser enjuiciado por equiparable contrabando y operaciones con recursos. Por los dos. Lo que antes se señalaba que recalificaba la conducta. Creo que tienes que analizar cada caso concreto. La prueba indiciaria, ¿sí?, bajo hechos probados. Creo que tienes que analizar cada caso concreto. La prueba indiciaria, ¿sí?, bajo hechos probados. Cómo vas enlazando. ¿Qué hay en una enorme complejidad? Mi experiencia me señala algo como magistrado de apelación. De 100 apelaciones del Ministerio Público, pierde 90 porque no sabe exponer a Dios. Aprecio su estancia, aprecio que hasta ese momento estén ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, Carlos, es todo cuanto yo quise exponer. Gracias. Yo quiero agradecer ya para finalizar. Realmente es un gusto que venga a compartir sus conocimientos y sobre todo los temas que hoy se disertaron, pues son temas de discusión actual. Eso esperamos. Bueno, para finalizar le vamos a entregar a nombre del Instituto GEVO el reconocimiento al profesor doctor Ricardo Alonso García por su brillante trayectoria y aportación a la ciencia jurídica. Ciudad de México, 20 de marzo del 2018, firma el licenciado Hermes Ángel Bojorquez, director general de GEVO. Por favor.